Hola, hola, soy Solange Tovar y te invito a un nuevo episodio de nuestros podcast Mi Identidad. Bendiciones. Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de podcast Mi Identidad. Volvemos a estar esta semana, les saluda aquí Tiare junto con mi mamá Nancy. Esperamos que estén súper bien, que hayan podido disfrutar también de lo que fue el podcast de la semana pasada, que la verdad para nosotros como persona y también como ministerio ha sido de mucha bendición, porque no porque lo dijéramos nosotros, sino porque realmente fue un tema que a lo largo de toda la semana como que se fue tratando de diferentes maneras y en diferentes reuniones y grupos de nuestro ministerio. Y la verdad se dio todo tan perfecto que nos dimos cuenta que realmente Dios también no solamente le habla a las vidas de las personas que están escuchando esto, sino también a la de nosotros cuando lo hacemos. Así que estamos muy contentos y bueno, ahora le doy la oportunidad a mi mamá para que lo salude porque ya me puse a hablar mucho. Amén. Hola, los saludo a todos en el amor del Señor. Un fuerte abrazo, un besito para cada uno de ustedes. Espero con todo mi corazón que en este tiempo sean tiempos buenos, tiempos en que estén en paz, estén tranquilos, estén con el gozo del Señor. Pero si no es así, el Señor siempre nos tiene una luz de esperanza, siempre nos muestra el Señor dónde dirigirnos en el momento en el que nos encontramos en el tiempo difícil. Así que es un gusto para nosotros estar con ustedes compartiendo nuevamente este día martes. Y el tema de hoy día es un tema muy relevante, muy importante, ¿ya? Y muy repetitivo. Claro, porque la verdad el tema de hoy yo no recuerdo si es que ya se ha tratado quizás la temporada pasada pero creo que en esta temporada en la que nosotros comenzamos a estar junto con ustedes no lo hemos tratado todavía nosotras y nos pareció un tema muy bueno del que hablar porque es algo que nos pasa a todos. A los que tienen liderazgos dentro de lo que es la vida eclesiástica, a los que están recién empezando, a los que llevan mucho tiempo, a los que llevan años o los que han nacido dentro de la iglesia también, que al final es, como pueden ver en el título, cuando la fe falla. Así se llama el podcast del día de hoy. Y justamente vamos a hablar de lo que dice, ¿cierto? Que esta conducta que muchas veces gente se siente como con vergüenza quizás de contar cuando estas cosas pasan y no se dan cuenta que realmente son cosas entre comillas normales, pero que sí se pueden evitar. Y bueno, aquí vamos a conversar un poquito de cómo esto no solamente nos pasa a nosotros en la actualidad, sino que también les pasó a bastante gente dentro de este libro hermoso que el Señor nos dejó en esta tierra. Claro, porque esto de siempre nosotros tenemos por costumbre hablar mucho de la fe. Se habla mucho de la fe porque también sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Claro. También hablamos mucho de los grandes milagros que Dios ha hecho, cómo hombres se atrevieron a hacer cosas tremendas, cosas incluso ilógicas por fe. Pero ¿qué pasa cuando nuestra fe falla? Claro, y la fe sí falla. No olvidamos que dentro de todas las grandes historias que, como decía mi mamá, escuchamos de estos hombres que arriesgaron todo para hacer lo que Dios les había encargado, olvidamos que también muchos de esos mismos hombres que son reconocidos por Dios como grandes hombres de fe, también tuvieron sus momentos en donde su fe se vio debilitada, en donde su fe se vio como que flaqueaba, y tuvieron sus momentos también. Entonces muchas veces nosotros pasamos por estas circunstancias y nos autocondenamos a nosotros mismos y decimos, ya no puedo estar cerca de Dios porque hice esto y porque mi fe no estuvo firme cuando debería haberlo estado. Le fallé al Señor. Y no olvidamos que todos estos hombres de la Biblia que Dios ama y que Dios nos puso como ejemplo en nuestra vida en el presente, también tuvieron esos momentos. Y entonces también desde ya vemos que eso no deja que Dios nos deje de amar. Amén. Que Dios nos deje de amar primeramente y que Dios nos deje de guiar y nos deje de cuidar, claro, y de proteger. Porque como bien dices tú, a todo el mundo le pasa de que en un minuto
crucial de nuestra vida, nuestra fe falla. Claro, y una de las cosas que nosotros queremos hacer hoy es también analizar el por qué suceden esas cosas. Claro. Porque obviamente siempre hay una razón y siempre hay una forma también de tratar de evitarlo. Sí. A veces hay situaciones obviamente que son inevitables en cierta forma, pero siempre hay algo que se puede hacer. Yo digo que nada es, bueno, como dice la palabra, nada es imposible para Dios. Y bueno, como mencionábamos, a estos grandes hombres de fe, una de las personas de las que vamos a hablar y de las que nos basamos de hecho como principal para hacer este episodio de podcast fue justamente uno de estos grandes hombres de fe, que es Abraham. Sí, y sin duda que es el hombre. Uh-huh. ¿Sabe por qué? Porque el Abraham es el padre de la Ajá. fe, es el padre de la fe. Entonces nosotros vamos a tomar hoy, de hecho en Hebreos 11, ahí están los héroes de la fe, uh-huh. que son todos estos grandes hombres, los tremendos, estos profetas, uh-huh. pero si usted analiza cada uno de ellos, cada uno tuvo un momento de flaqueza, de debilidad, y ¿qué es lo que es no tener fe? Es hacer las cosas con nuestra fuerza, uh-huh. con nuestro intelecto, pensando que lo que nosotros estamos pensando o lo que nosotros estamos haciendo es lo correcto y ya no dependemos de lo que Dios nos dijo, de lo que Dios nos habló, de lo que Dios nos prometió, y empiezan los tiempos a pasar los años y nosotros ya no vemos la respuesta de Dios. Y nuestra fe empieza a fallar, empezamos a flaquear y ya nos desviamos del propósito por el cual el Señor nos habló y nos dio instrucciones. Y así fue como le pasó también en un minuto a Abraham. Bueno, vamos a ir al texto, que Tiara ya me está haciendo gestos, que lea el texto. Mira, el texto está en Génesis 12. Pero íbamos a hablar más adelante, pero voy a empezar del principio. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Uh-huh. O sea, había una palabra, había un mandato, había una orden y había una dirección. ¿Sí? Sí. Todas estas cosas las vemos aquí en el 12.1. Pero vamos al 10 y dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que ya Abraham se olvidó de que Dios le dijo que él iba a estar con él y que donde él iba a ser de bendición, que el lugar donde él estuviera iba a ser de bendición, que él iba a ser de bendición a muchos. O sea, se olvidó de lo que Dios le había dicho y se dejó mover por las circunstancias. ¿Quién de nosotros no se deja mover por las circunstancias? ¿Quién no se deja llevar por lo que ven tus ojos? ¿Quién no se deja llevar por lo que nosotros estamos viviendo? Claro. Es algo natural, uh-huh. Es algo normal. O sea, ¿podríamos nosotros juzgar a Abraham? No podríamos nosotros juzgar a Abraham, no lo podríamos juzgar, porque así como Dios a nosotros tampoco nos juzga, cuando nosotros también al final tomamos nuestras propias decisiones. ¿Por qué? Porque el Señor nos prometió algo, pero se demoró. Porque el Señor nos dijo, no sé, mira, está esta pandemia, hablemos nuevamente de la pandemia, que es algo que pasa ahora en este minuto, y el Señor te dijo, mira, a tu casa nada le va a pasar, y nosotros empezamos a ver que se empezó a mover, que empezó a multiplicarse, a ver cada vez más casos, a ver en todos lados que había gente contagiada con esto, con lo otro. Dime tú, ¿no te falló la fe en algún minuto y pensaste, a lo mejor tuviste un resfriado y dijiste, no, me contagié y Dios me dijo que no lo iba a hacer? Pero sabes tú que no significa también de que si a ti te pasa algo de lo que está sucediendo en el entorno, algo natural, es porque tú estés mal o porque estés pecando. Eso que te quede muy claro. No hay que avergonzarse cuando nosotros vivimos una circunstancia que es negativa.
Pero porque hay muchas veces que viene el juicio de nuestros padres que dice, es que él está viviendo esta situación porque está haciendo lo malo ante el Señor. No, es que algún pecado a lo mejor tiene. No, es que a lo mejor alguna cosita está haciendo oculta y se está haciendo el santo. Y no es así, porque a veces Dios permite situaciones, circunstancias que no son gratas, pero que son parte de los tiempos que nosotros vivimos y nos van a afectar también. Pero la única diferencia está en que nosotros seguimos creyendo que Dios está con nosotros y nos va a sacar de eso, y eso es tener fe. Uh-huh. Pero ¿qué pasa cuando flaquea la fe? Es simplemente que nos dejamos llevar por las corrientes de los tiempos que nosotros estamos viviendo, como le pasó a Abraham. Dice que hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allí. Nos dice, si usted lee todo el texto, acá el capítulo 12, en ninguna parte va a saber que fue una dirección de Dios. Claro. Hubo hambre en ese minuto donde él estaba, pero en ninguna parte aparece que Dios le dice, sal de ese lugar y ve a Egipto, porque allí yo te voy a bendecir, allí tú vas a ser prosperado, allí no vas a pasar necesidad, allí va a estar la provisión. No era la dirección que el Señor le había dado. Entonces, como él se dejó llevar por lo que él estaba viendo, por lo que él estaba viviendo, por las circunstancias que estaba viviendo, entonces por eso que decimos que le falló la fe, porque en el lugar que él estuviera, en las circunstancias que él estuviera, si Dios lo había mandado allí, Dios le iba a proveer, así como lo ha hecho siempre con el pueblo judío, con el pueblo de Dios. Claro, yo me reía un poco cuando mi mamá hablaba de esto, porque yo creo que Abraham hizo una de las típicas cosas que yo creo que todos nosotros hemos hecho en algún momento, eso de intentar ayudar a Dios para alcanzar lo que él nos dijo, una cosa así, porque yo creo que quizás dijo, Dios está como demorando, o puede estar haciendo otra cosa, quizás está trabajando en otra área de mi vida, voy yo a buscar como la provisión y él se preocupa de lo demás. Yo creo que Abraham debe haber dicho una cosa así, o cuando nosotros de repente recibimos una palabra también y intentamos hacer las cosas por nuestra cuenta. Como también lo hizo Abraham cuando recibe la promesa de que iba a tener un hijo, ¿cierto? Sí. Que también intentaron ayudar a Dios haciéndolo de otra forma que Dios nunca les dijo. Sí. Y digamos, seamos sinceros, ¿cuántos de nosotros no hemos hecho cosas así? O sea, no necesariamente esa situación que pasó con... No me refiero a eso, pero me refiero a intentar ayudar a Dios. A veces nosotros pensamos que estamos haciendo un bien y realmente estamos haciendo mal. Claro. Algo que en vez de acercarnos al propósito de Dios, nos detiene en el camino que estamos haciendo. Y ¿sabes? Una de las cosas que yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de fe es... nosotros creo que hemos hablado de fe así como por sí sola antes, pero recordar que fe significa, cierto, la certeza de aquello que no se ve. Y creo que uno de los mayores errores y de la razón por la que nosotros muchas veces flaqueamos nuestra fe y a veces intentamos ayudar a Dios a buscar con nuestras propias fuerzas una solución, es porque no estamos poniendo nuestra mirada en eso que no se ve, sino en lo que sí se ve. En lo que sí se ve. Como decía mi mamá, en las circunstancias, lo que nosotros con nuestro ojo natural vemos, en que, que sigue pasando esto, o es que no llega esto todavía, o es que no estoy capacitada para hacer eso, entonces yo no voy a poder hacer eso, porque yo me veo a mí misma, y así es, po. Pero, así es. Sí. Entonces... yo creo que eso es súper importante para ver por qué flaquea la fe. Una de las cosas principales es eso, porque nosotros ponemos nuestra mirada en aquello que vemos con nuestros ojos naturales y olvidamos que existe una vía espiritual en donde Dios ve esas cosas que nosotros no vemos por nosotros mismos. Claro, y podemos nosotros incluso pensar que estamos mirando o que Dios nos está mostrando algo. Porque sin duda que Abraham, donde él estaba, ¿no es cierto?, había hambre y escuchó que en Egipto había de todo. ¿Ya? Y puede haber pensado él, así como nosotros podemos pensar,
es que Dios me lo está mostrando, es porque Dios quiere que yo vaya allá. Claro. Y él lo hizo sin esperar la respuesta directa del Señor. Recuerde que Dios hablaba con él, ¿ya? Y fue hacia allá. Pero él no tan solo cayó en esto, sino también cayó en el miedo, cayó en el engaño. Porque claro. Seguimos leyendo el texto, mira lo que dice, el 11. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. O sea, mira qué es lo que estamos viendo acá. Un hombre que dudó completamente en este minuto. Era tan humano, tan carnal como cualquiera de nosotros, actuando solamente en la carne. Nada en lo espiritual, solo en la carne. Porque lo primero que hace es decirle, confabularse con su esposa para decirle que diga que es su mujer. Pero no era solamente por protegerla a ella. Le dice para que me vaya bien a mí, ¿ya? Porque de lo contrario, dice, por tu culpa me matarán, y a ti te reservarán la vida. O sea, está diciendo, ya, a ti te van a mantener con vida, a ti te van a cuidar, a ti te van a dejar, pero a mí me van a matar. O sea, estaba en ese minuto con su fe totalmente fallando. Claro, justamente lo que estamos hablando, yo creo que estaba viendo con su ojo natural, nomás su ojo físico, y viendo la situación, porque yo creo que quizás esa situación que él se imaginó que podría pasar, si es que decía que era su esposa, no era una situación extraña o ajena a lo que pasaba en ese tiempo. Yo creo que, ¿por qué lo pensó? Porque quizás era algo que pasaba continuamente en ese lugar. Entonces quizá él vio la razón y la situación lógica de lo que podría pasar en cuanto a su propia mente, ¿cierto? Y no recordó que Dios tantas veces antes de esa situación había hecho cosas que eran ilógicas para el pensamiento humano. Claro. Pero él intentó hacer de esa situación algo lógico, y al final terminó desechando un poco lo que vendría siendo sus frutos del espíritu, lo que el Señor le había entregado. Las promesas, porque eran tremendas promesas. Recordemos de nuevo que él era el padre de la fe. Uh-huh. Entonces, querido oyente, este es un aliento para nosotros. Claro. Entender que nosotros sin duda también vamos a fallar muchas veces, nos va a fallar la fe. Muchas veces vamos a flaquear, pero lo importante es reconocer y darnos cuenta que nosotros tenemos este ayudador, que es el Espíritu Santo, que nos va a revelar que nos equivocamos, y ahí vamos a estar nosotros pidiéndole perdón al Señor por lo que estamos haciendo. Porque imagínate, no era cualquier cosa lo que él hizo. O sea, Abraham no era, como en estos tiempos diríamos nosotros, un hombre machista, porque un hombre machista nunca va a exponer a su mujer a otros hombres. Pero él no le importó la honra de su esposa. Simplemente él quería perseverar con su vida y mantener su vida. Y dice que cuando lo vieron los hombres, los príncipes de Egipto a esta mujer hermosa, dice que le hicieron mucho bien a Abraham por causa de Sarai. O sea, ¿qué significa? Que le dieron animales, incluso le iban a dar dote, le iban a dar de todo por su hermana. Sin duda, para que ustedes sepan, él dijo una mentira a medias. ¿Por qué? Porque Sarai sí era media hermana de Abraham. Pero en ese minuto eso era lo menos importante, lo menos relevante, porque en ese minuto ella era su esposa, era su mujer. ¿Y qué hombre que se respete? Aquí voy a hablarle a los hombres. ¿Van a hacer eso? Vamos a hacer eso. Yo me recuerdo una película que vi hace muchos años, una propuesta indecente, de una película vieja. Yo creo que los que me escuchan y son de esos años van a saber que por qué, porque necesitaban dinero, le ofrecieron dinero por estar una noche con su mujer, y al final cedieron, pero esto le trajo en esa película muchos problemas a esa pareja, muchos problemas. Lo mismo le pasó acá.
Acá también le pasó muchos problemas a Abraham. Esto le trajo muchas consecuencias. ¿Por qué? Porque él actuó solamente en su carne, en su naturaleza humana, entró en la mentira, entró en el complot con su esposa, entró en el engaño, con tal de obtener lo que él quería, que era simplemente, había hambre, y él necesitaba provisión y sabía que ahí se le iban a dar, pero por causa de Sarai lo podían matar. Entonces él hizo todo un asunto, como dijo una pastora por ahí un día, un chanchullo más o menos, para poder lograr lo que él quería, pero sin duda lejos de lo que Dios le había prometido y de las promesas que el Señor le había entregado. Claro, y imagínense que a pesar de esto, aún así conocemos y seguimos conociendo a Abraham como el padre de la fe, a pesar de que él pasó por estas situaciones. Y una de las cosas que también vemos, ya casi terminando esta historia en el capítulo 12, es como la misericordia de Dios aún así los acompañó. Sí, es que Dios siempre nos da oportunidades. Es que siempre va a seguir dando oportunidades. ¿Y por qué? Porque una de las cosas que podría haber pasado, ¿cierto? Sabemos que estaban ante el faraón y sabemos de muchos faraones a lo largo de la historia de Egipto que tenían un montón de mujeres, ¿cierto? Tenían como su harem. Su harem. Y yo creo que poco le importaba si estuvieran casadas o no esas mujeres, yo creo. Supongo yo. Que como ellos los faraones tenían ese poder de solamente tomar una mujer y... No creo que haya sido tan así. ¿Sabes por qué? Porque acuérdate de la historia de David. David dice que él estaba en el palacio mientras su pueblo, los guerreros estaban en batalla, y él miró, estaba ocioso, y miró y vio a Betsabé, que era una mujer casada, y su marido estaba en batalla, y él la deseó y la hizo traer a palacio. Claro, pero yo me refiero no necesariamente a eso, tal vez un faraón que no necesariamente creyera en los estatutos de Dios, porque hubieron faraones que fueron... Bueno, la mayoría de faraones no... Claro, estuvieron tenían lejos. Otros dioses. Entonces podríamos asumir que eso podría haber pasado. Mira, en alguna historia. Entramos en un debate, ¿te das cuenta? Sí, pero podríamos asumir que eso pasa en una historia. Entonces, a lo que yo iba, es que al final de esta historia, dice aquí que el faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿por qué no me dijiste que esta era tu mujer? Le dijo. Sí. Porque él tenía, ¿cierto? Lo que el faraón quería hacer era tomarla como su esposa, a Sarai. Entonces le dice, ¿por qué no me dijiste que esta era tu esposa? Y le dice, ya, ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete, le dice. Y ándate. Cuando podría haber tenido consecuencias mucho peores. Sí, pues de hecho... Teniendo el poder que el faraón tenía, podría haber tenido consecuencias mucho peores. Y aún así yo creo que en ese sentido... Dios tuvo misericordia de ellos y los dejó marcharse. Sí. Sin duda que siempre Dios está cuidando a sus hijos, aun cuando nosotros nos equivoquemos. Uh-huh. No, y mira, una de las cosas que estaba leyendo que no me di cuenta. Y no solamente los dejó que se fueran, sino que aparte mandó a gente de él para que los cuidaran cuando se fueran. Sí. O sea, le gustaba harto Sarai. Claro, o sea, porque le mintió al faraón, o sea, yo creo que cualquier otro faraón lo hubiera echado nomás y a su suerte, po. Claro. Pero no, incluso... No, y molesto, enojado, claro. Y le quita todo, ¿no? Y lo mandó con riquezas. Uh-huh, también. Lo mandó con riqueza, con ganado, imagínate. Con provisión, o sea, la mujer de 65 años era hermosa. Así que hay esperanza para nosotras las mujeres de 60 y tanto. Esto es un chiste para que se rían un ratito. No es un chiste, en verdad son dos. Gracias, Tiare. ¿Ya? Pero eso es lo que nosotros queremos en esta mañana, y Dios nos quiere hablar a nosotros en esta mañana. Uh-huh. Si nosotros le hemos fallado al Señor, si nuestra fe ha fallado, no todo está perdido. Claro. Dios nos vuelve a dar nuevas oportunidades. Solamente tenemos que reconocer quién es Dios. Uh-huh. Y cómo Dios nos ama. Volvemos nuevamente al tremendo amor del Señor. ¿Ah? Porque Dios lo levantó nuevamente. ¿Y sabe por qué Dios nos ama y Dios nos da oportunidades? Porque Él conoce nuestra naturaleza. Amén. Dios conoce nuestra naturaleza caída.
Dios conoce de dónde nosotros venimos, o sea, sabe que allí en el Edén hubo un rompimiento en el área espiritual y allí, ¿no es cierto?, vino el pecado, ¿ya? Entonces dice que nuestra naturaleza es pecaminosa, entonces por sí va a fallar, pero también yo creo que es normal que a nosotros nos falle la fe cuando nosotros nos damos cuenta de que no hay ninguna salida, de que por nosotros humanamente, en muchas situaciones, circunstancias de nuestra vida, vemos que esto no tiene arreglo, esto no tiene solución. ¿Qué puede traer de bueno esto? Porque la palabra de Dios a nosotros nos dice que aquí a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Pero a veces hay cosas tan graves que pasan en el entorno de una familia, muchas veces mujeres violadas, mujeres abusadas, dentro del mismo hogar. Entonces, yo puedo decir, ¿qué trae de bueno esto, Papito Santo? ¿Qué trae de bueno esto, Papito Santo? Y empieza a fallar nuestra fe. Y es válido. Y es válido. Cuando, por ejemplo, vemos tantos casos de mujeres que han sido, ¿no es cierto?, violadas, vemos en las noticias, vemos en la televisión, niños que han sido abusados, que los han matado. Entonces decimos nosotros, chuta, y si esa persona es un hijo de Dios, ¿usted cree que no le va a fallar su fe? ¿Tú crees que Dios no va a entender por qué te va a fallar la fe? Dios va a tener que volver a trabajar con nosotros. Dios va a tener que volver a trabajar con esa alma herida. Dios va a tener que volver a trabajar y a sanar y a restaurar las heridas. Porque la fe sana el cuerpo y el alma. Amén. La fe es la que sana el cuerpo y el alma. Nosotros lo podemos ver como el ejemplo de la mujer con flujo de sangre. Una mujer que estuvo 12 años padeciendo el flujo de sangre, ¿ya? Y era una mujer que no conocía nada de Dios. Una mujer pagana, una mujer que ni siquiera dicen que es una mujer judía, pero dice que ella, dice que lo había perdido todo. ¿Tenía esperanza esta mujer? ¿Podría haber tenido fe esta mujer? Que seguramente por las condiciones de ese tiempo, que las mujeres que estaban, ¿no es cierto?, las personas con lepra, las mujeres con flujo de sangre, se miraban como mujeres inmundas. Nadie se podía sentar en el lugar donde se había sentado una mujer que estaba con flujo de sangre. Ella sin duda había perdido todo su dinero, había perdido su familia, había perdido sus hijos, su hogar, todo, 12 años padeciendo de esto. Entonces podríamos decir nosotros, ¿qué fe le podría haber quedado a esta mujer si ya no le quedaba nada más que desear morir? Desear morir. Pero ¿qué escuchó ella? Que había un Jesús que estaba haciendo milagros, un Jesús que estaba sanando. Y dice que había una multitud y que la multitud apretaba, dice, a Jesús, lo rodeaba a Jesús. Y ella dice que en su pensamiento dice, si yo pudiera solamente tocar el borde de su manto, tengo la certeza y la seguridad que voy a ser sana. Ni siquiera hablarle, ni siquiera pedirle que haga un milagro, simplemente tocar su vestidura. Mira, una mujer que ya lo había perdido todo, pero no había perdido la fe. Y esa fe la sanó. Y esa fe la hizo libre de su azote. Entonces, querido oyente, solamente, aunque nos esté faltando la fe, pidámosle al dador de la fe. ¿Y cómo podemos tener esta fe? Tenemos nosotros las herramientas en este tiempo, en oración, en comunión, buscando su palabra, leyendo, instruyéndonos en su palabra, en lo que nos dice el Señor, que ahí está la palabra clara, en buscar a alguien que te ayude. Si tú sabes de alguien que es un hijo de Dios, con un buen testimonio, búscalo, pide consejo, pide ayuda, para que el Señor aumente esa fe y el Señor pueda cambiar toda circunstancia de tu vida y puedas moverte y caminar en la fe, en los propósitos y en los proyectos que Dios tiene contigo. Amén. Y sin importar cuánto tiempo haya pasado, yo creo que una
de las grandes cosas que como humanos debemos superar es la espera. Esperar en el Señor. La espera que muchas veces tenemos que tener en las promesas que Él tiene, porque sabemos que Dios es un Dios atemporal. Entonces nosotros no sabemos cuándo los tiempos de Dios van a llegar. Amén. Y yo creo que uno de los ejemplos más lindos que me puedo acordar ahora yo acerca de una mujer que tuvo fe durante 18 años es de la mujer encorvada. También. Esta mujer que con todo el dolor que su condición debe haber traído, continuó acercándose y buscando de Dios a pesar de lo que ella estaba viviendo, y quizá pasó mucho tiempo ella preguntándose por qué Dios no la sanaba, si ella iba todos los días a la sinagoga, Sí. Alababa a Dios, buscaba a Dios por 18 años y seguía así. Yo creo que muchas veces se lo debe haber preguntado, pero una de las cosas más admirables yo creo que su historia es que a pesar de que quizás sí se lo cuestionó, seguía ahí. Seguía ahí. Y en el momento que ella menos esperó, En el momento indicado para Dios, sí, que ella nunca ahí esperó. estaba Jesús. Ajá. Yo creo que ella pensó morir de esa forma, encorvada, porque estuvo por 18 años, como bien dices tú, yendo a esa sinagoga. Allí estaban los principales sacerdotes, Claro. estaban todos estos hombres que tenían, ¿no es cierto?, poder, autoridad, todo, y nadie hacía nada por ella. Ni siquiera la miraban, ni siquiera la consideraban, pero había un Dios que sí la consideraba. Que sí la consideró y que la sanó también en un día que no solamente ella no esperaba, sino que todos los demás tampoco, porque él justamente también la sanó en el día de descanso, En el día cuando de se supone que nadie podía hacer nada. Pero Jesús dijo, y vio quizás todo su pasado, todo el tiempo que ella permaneció, y continuó buscándolo a él a pesar de todo, y dijo, ¿qué es más importante que cumplir y cambiar el corazón y cambiar la vida de un hijo? de un hijo. Para Dios, lo más importante, recuerda que somos nosotros, Ujú. sus hijos. Amén. Amén. Yo creo que estamos terminando este tema, de verdad que es tremendo. Es tremendo, ¿sabes tú por qué? Porque siempre hablamos y desafiamos a las personas a tener fe. ¿Ya? Y no importa lo que estés pasando, ten fe, ten fe, ten fe. Pero Dios a nosotros en este tiempo nos está mostrando que hay momentos en que nosotros quizá vamos a fallar en la fe, pero que de esa situación el Señor nos va a sacar, nos va a levantar, nos va a sanar y nos va a restaurar. ¿Ya? Entonces solamente están en pedirle al Señor que aumente nuestra fe, que aumente nuestra confianza, y cuando no hay fe, no hay fuerza. Amén. No hay fuerza. Cuando no hay fe, no hay esperanza. Cuando no hay fe, no hay nada. Sin fe, Tiare, no hay nada. No hay nada, porque vemos solamente lo que nuestros ojos alcanzan a ver, la realidad de nuestro entorno, de nuestra vida, la realidad de lo social, la realidad de lo económico, la realidad de las pandemias, la realidad, hemos tenido muchos temblores nuevamente, y vemos esta realidad que escuchamos en las noticias, que son solamente informaciones malas, negativas, dolorosas, tristes. Vemos cosas aberrantes